Didáctica del tenis, número 2. Enseñanza y aprendizaje. Los siguientes marcos de referencia serán invariablemente en todas las clases, a veces de una manera consciente y controlada por parte del profesor, y otras veces de manera totalmente incontrolada. Para una buena enseñanza coherente y adecuada a los alumnos, es imprescindible dominar estos marcos de referencia. El enfoque instruccional de la enseñanza. El carácter general del aprendizaje, en base a las teorías del aprendizaje. La estrategia en la práctica, para la presentación de los contenidos en función de su complejidad. Y la organización de la clase. Estilos de enseñanza. Siempre están presentes y se interaccionan entre sí. Vamos a tratar de conocer las diferentes maneras de enseñar, y su adecuación a los diferentes alumnos. Las diferentes combinaciones que se pueden dar son numerosas, y necesarias, porque existen tantos métodos, como alumnos nos van a llegar para que les enseñemos. Dos tipos de enseñanza. Instrucción directa, y mediante la búsqueda. Dos tipos de aprendizaje. Sin error, y ensayo-error. 6 estrategias en la práctica. Global, y analítica. Global pura. Global con polarización de la atención, y global con modificación de la situación real. Analítico progresivo. Analítico secuencial, y analítico puro. 7 organizaciones de la clase. Mando directo, ayuda individual, asignación de tareas, microenseñanza, enseñanza recíproca, programa individual, descubrimiento guiado, y resolución de problemas. Estos 4 marcos de referencia son considerados métodos por algunos autores. Nosotros vamos a considerar método a la combinación lógica entre ellos, enriqueciéndolo con los llamados recursos metodológicos. Cuando el profesor, ante la enseñanza de un ejercicio o golpe, proporciona al alumno una información directa, concretándole cómo debe realizar su ejecución, diremos que está utilizando instrucción directa. La utilización de la enseñanza mediante instrucción directa, implica necesariamente existencia de una solución de probado rendimiento y bien definida. Comunicación por parte del profesor al alumno de esa solución. Modelo a seguir. La utilidad de esta técnica se centra en lo que podríamos llamar reproducción de modelos, y es de gran aplicación en casi todos los niveles de tenis. Este tipo de enseñanza pone especial atención en el resultado más que en el proceso. Los pasos a seguir son: explicación, demostración, práctica y corrección. En el método de enseñanza, al final de los golpes, se encuentran los criterios de evaluación de la práctica pedagógica, que explican con detalle estos pasos. Enseñanza mediante búsqueda o descubrimiento. Hay problemas motores, cuya solución eficiente exigen del individuo la capacidad de adaptar su conducta motriz a las exigencias de las circunstancias. En estos casos, la reproducción de modelos por sí sola no basta. Es necesaria la flexibilidad en las respuestas y la toma de decisiones, sobre cuál de ellas puede ser la más apropiada. Y esto implica la adquisición de conductas motrices adaptativas. Esta opción metodológica tiene su principal acento en el proceso más que en el resultado, y estaría relacionado más directamente con el aprendizaje mediante ensayo-error. El orden será el siguiente. Problema. Disonancia cognitiva. Búsqueda, y solución. El profesor planteará las tareas con palabras tales como ¿quién puede? ¿Quién es capaz de? Propondrá situaciones problemáticas a resolver. No apresurará a los alumnos en su búsqueda. Conducirá a los alumnos en su elaboración a través de aciertos y errores. Sugerirá sin dictar comportamiento. Estimulará continuamente al grupo. Favorecerá la participación de todos los alumnos. Creará un clima de conformidad y respeto. Permitirá el intercambio de ideas y la manifestación de los afectos. ¿Qué tipo de metodología se emplea en esta clase? El profesor les dice a los alumnos, una pelota paralela, otra de aproximación, una volea, y un remate.
Es posible que alguno haya pensado que el profesor está haciendo la clase por instrucción directa. Pero no es así. Si observamos otra vez el vídeo, podemos comprobar que el profesor no explica ni demuestra el ejercicio, y por lo tanto suceden los errores. El profesor, en vez de aceptarlos, se enfada y castiga con vueltas a la pista. Una metodología correcta es aquella en la que, si se quiere que los alumnos no cometan errores, deberíamos hacer los 4 pasos de la instrucción directa. Es decir, explicación, demostración, práctica y corrección. De esta manera evitaremos las clases incongruentes y absurdas que a veces se dan por algunos profesionales, entre comillas, que confunden lo autoritario con la instrucción. La clase anterior fue incongruente, porque el profesor hizo una enseñanza mediante la búsqueda, y pretendía que no hicieran errores. Solo dijo lo que tenían que hacer, pero no demostró cómo, ni cuándo. Por ese motivo los alumnos fallaban. También sería incorrecto enseñar con instrucción directa, y que existan muchos errores. Esto significaría que la tarea no era adecuada al nivel de los alumnos, o que no dio el mensaje correctamente. Clase correcta. La manera correcta sería cuando a una enseñanza con instrucción directa le acompaña un aprendizaje sin error, o minimizando el error. Igual que si la enseñanza es mediante la búsqueda, el aprendizaje que correspondería sería ensayo, error. Funciones del profesor. 1. La calidad de la enseñanza. El profesor debe enseñar de forma eficaz. 2. La adecuación del objetivo. Debe establecer objetivos adecuados. Y 3. La motivación del alumno. Desempeñar un papel importante en la motivación de los alumnos. Los puntos 1 y 2 son responsabilidad del profesor. 2 de 3. En realidad, el buen profesor logra aficionar a los alumnos, y de esta manera hace surgir el aprendizaje. Funciones del profesor. 2. El profesor debe respetar los principios de la enseñanza. Que sea activa. Que el alumno se sienta protagonista de su acción. Participativa. Fomentar el compañerismo y la cooperación. Inductiva, emancipatoria. Favorecer el autoaprendizaje. Integradora. No diferencias a la hora de formar grupo. Lúdica y adecuada. Utilizar juegos y adaptarse al nivel. Creativa. Utilizar con frecuencia el ensayo-error. Funciones del profesor. 3. Facilitar el aprendizaje, ser creativo, preparar las clases. No caer en la rutina. Observar la evolución de los alumnos, actualizarse en los métodos modernos de enseñanza. No solo hay que saber, más importante es saber transmitir el conocimiento. Establecer las normas básicas de comportamiento del profesor y alumno. Código ético. Funciones del profesor. 4. Estructurar bien las clases. Respetar la curva de rendimiento. Se puede variar la clase en función de las necesidades. Trabajar desde el principio con juegos que desarrollen al mismo tiempo los objetivos técnico-tácticos. Se debe trabajar con diferentes organizaciones de clase, evitando las filas.